En muchos países, un funcionario corrupto teme el escándalo, la prensa, quizás un juicio largo y humillante. En China teme algo distinto: desaparecer. Puede esfumarse durante semanas, a veces durante meses, sin teléfono, sin abogado, sin que su propia familia sepa dónde está. Y cuando vuelve a aparecer, ya no vuelve como persona, vuelve como advertencia. Su caso se convierte en ejemplo, su nombre en lección, y todo lo que construyó durante años de carrera puede desmoronarse en cuestión de días, arrastrando consigo a su esposa, a sus hijos, incluso a parientes lejanos que jamás tocaron un solo yuan robado. Esa es la lógica que sostiene hoy la lucha china contra la corrupción, y para entenderla hay que retroceder un poco en el tiempo. Durante años, el método oficial era simple y brutal: ejecuciones. Cualquier funcionario, desde un policía de barrio hasta un ministro, podía terminar frente a un pelotón si la suma robada era suficientemente escandalosa. Hubo un caso especialmente recordado. En 2008, 150 empresarios fueron fusilados públicamente por sobornar a funcionarios relacionados con las obras olímpicas. Durante los Juegos Olímpicos de ese mismo año, las autoridades suspendieron temporalmente la transmisión de estas ejecuciones por televisión para no incomodar a los visitantes extranjeros, pero después los videos volvieron a las pantallas como si nada hubiera pasado. En 2009, el Tribunal Supremo Popular decidió que la inyección letal era más humana que el fusilamiento, y desde 2010, China dejó oficialmente de fusilar a sus corruptos. Pero quien piense que esto significó más compasión, se equivoca. Periodistas regionales aseguran que a los ejecutados se les extraen los órganos casi de inmediato, porque, según la lógica del sistema, un funcionario corrupto debe pagar su deuda con el Estado incluso después de muerto. El problema era otro. Ni los fusilamientos ni las inyecciones letales lograban reducir el número de corruptos. Y entonces llegó 2012, el año en que Xi Jinping asumió el poder. El hombre al que hoy algunos llaman, no sin ironía, el genio de la lucha anticorrupción. Bajo su mandato, China se convirtió en uno de los pocos países que realmente logró avanzar en este terreno. Según Transparencia Internacional, en 2022, China ocupó por primera vez el puesto 25 entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción, muy por delante de Rusia, que ese año apareció en el puesto 136, de Ucrania, en el puesto 122, o de Kazajistán, en el puesto 102. Hay un detalle revelador sobre el carácter de Xi Jinping. Cuando comenzaba a consolidarse como líder, su madre, Xi Jinping, reunió a la familia y pidió a sus otros hijos que no hicieran negocios en el mismo sector donde trabajaba su hijo. Si un hombre no permite ni siquiera que sus propios parientes se acerquen a su área de influencia, cabe preguntarse de qué es capaz frente a cualquier otro funcionario del país. Y la respuesta llegó rápido. En noviembre de 2012, apenas asumió la dirección del Partido Comunista, Xi anunció una nueva era en la lucha contra la corrupción. 2 meses después, en enero de 2013, se celebró en Pekín el 5º Pleno Especial de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista de China, el órgano más alto encargado de vigilar los abusos de poder dentro del propio partido. Allí se decidió endurecer drásticamente el control sobre las altas esferas. 3 años después de ese pleno, casi 1 millón de funcionarios habían sido condenados, entre ellos 109 ministros o cargos equivalentes, alcaldes de ciudades con millones de habitantes, jefes de provincias enteras con 60 o 70 millones de personas. Según algunos cálculos, en cierto momento hasta el 10% de todos los funcionarios del país llegó a estar bajo investigación. Dado el tamaño de la población china, esa cifra es simplemente colosal. El mensaje de Xi fue claro desde el principio: nadie es intocable. Aquí está la verdadera diferencia con el pasado. Antes, la corrupción se combatía de forma puntual, se castigaba a algunos, se ignoraba a otros, y el sistema seguía funcionando con sus zonas de impunidad. Con Xi Jinping, la lucha se volvió sistémica, y nadie podía sentirse a salvo solo por ocupar un cargo discreto. El verdadero talento del líder no estuvo tanto en las ejecuciones como en otra cosa: penas severas incluso por sobornos pequeños, y condenas ejemplares, larguísimas, para los casos más grandes. Mientras que bajo Hu Jintao y Jiang Zemin, las ejecuciones eran relativamente frecuentes, bajo Xi se volvieron casi excepcionales. En cambio, el número de causas penales contra funcionarios corruptos creció de forma exponencial, y junto con eso creció algo más oscuro: el número de suicidios entre altos cargos del partido y del ejército. Solo en 2013, más de 60 funcionarios de alto rango se quitaron la vida, unos saltando desde edificios, otros ahorcándose. Ser funcionario o cuadro del partido en China se volvió en cierto sentido peligroso, y Xi no bajó el ritmo. En los últimos 6 años,
Al menos 240 representantes de las altas esferas del poder se suicidaron. Dentro del sistema, los corruptos chinos se dividen, de manera casi folclórica, en 3 categorías. Están los tigres, los altos cargos del aparato central del partido, del gobierno, de las grandes empresas estatales y de las instituciones financieras. Están las moscas, funcionarios de bajo rango en distritos y municipios. Y están los zorros, aquellos que lograron huir al extranjero con el dinero robado. Existe incluso una cuarta figura, menos conocida pero igual de reveladora. Los llamados ricos desnudos. Funcionarios que enviaron a su familia fuera de China y escondieron sus fortunas mal habidas en paraísos fiscales, quedándose ellos mismos, aparentemente, con las manos limpias. A todos ellos los persigue la ya mencionada Comisión Central de Inspección Disciplinaria, que en la práctica funciona como un servicio especial del propio partido, con una red territorial extensa y con sus propias unidades operativas, de investigación y de fuerza. Su radio de acción no se limita a China. De manera oficiosa, también opera en los países donde se esconden los funcionarios fugitivos. Sus agentes viajan al extranjero y presionan a los corruptos para que regresen a casa junto con el dinero robado, y en muchos casos lo consiguen. Xi Jinping le dio a esta estructura un poder prácticamente ilimitado. En su trabajo cotidiano, la comisión recurre a un mecanismo conocido como Xuangui, un procedimiento disciplinario interno, tolerado por el poder, pero ajeno a cualquier marco judicial normal, mediante el cual se puede aislar a miembros del partido, funcionarios, y con menos frecuencia, empresarios. Basta con que surjan las primeras sospechas de corrupción para que el funcionario en cuestión simplemente desaparezca, durante días, semanas, meses, en algunos casos hasta medio año. Todo esto ocurre sin orden judicial, sin apertura formal de causa, precisamente para que el sospechoso no tenga tiempo de huir al extranjero ni de buscar apoyo entre sus cómplices. Defensores de derechos humanos en China explican que la persona detenida no puede avisar ni a su familia ni a un abogado hasta que la comisión, tras su propia investigación interna, decide si el caso pasa o no a la fiscalía. Muchos consideran que el Xuangui es el arma más eficaz del Estado chino en esta guerra, y probablemente la innovación más importante de Xi Jinping en toda esta campaña. En la lógica tradicional china, la falta de un solo hombre nunca es asunto de un solo hombre. Cuando un funcionario cae, no cae solo. La deshonra se reparte como una herencia no deseada entre toda la familia, y a veces entre todo el clan. La esposa pierde su posición social de la noche a la mañana. Los hijos pueden ser apartados de empleos estatales o de ascensos dentro del partido. Los hermanos ven cómo sus propios negocios entran de pronto en la mira de los inspectores, y hasta parientes lejanos, primos o cuñados que nunca tocaron un soborno, terminan marcados simplemente por compartir apellido con el caído. Las propiedades registradas a nombre de un hijo, de una esposa o de un yerno, se confiscan junto con las del propio funcionario, sin mayores distinciones. La carrera de un sobrino dentro del ejército o de una empresa estatal puede frenarse de golpe, no porque haya hecho algo malo, sino porque su tío cayó en desgracia. En un país donde el apellido familiar todavía pesa como garantía social, esta clase de castigo colectivo resulta para muchos más temible que la propia cárcel. No basta con que el corrupto pague, hace falta que toda su sangre cargue con la vergüenza, y eso es precisamente lo que el sistema chino entiende a la perfección y utiliza sin disimulo. En los últimos 5 años, 109 funcionarios del aparato central del partido fueron procesados penalmente. Entre 2017 y 2020, más de 6.000 fugitivos fueron repatriados desde el extranjero, y solo en 2019, el Estado recuperó 586 millones de dólares que habían salido del país de forma ilegal. Vale la pena señalar algo importante. Hoy en China casi nadie se atreve a aceptar sobornos en efectivo, porque los ingresos y los gastos de cualquier funcionario están bajo vigilancia constante de las comisiones disciplinarias. Los corruptos de rango bajo todavía caen en regalos ilegales, subsidios indebidos, uso personal de vehículos oficiales, viajes y compras pagadas con dinero público, bodas o funerales ostentosos. Los que están en la cúspide del poder, en cambio, prefieren cobrar su protección a empresarios y a redes criminales de otra manera. Mansiones frente al mar, apartamentos de lujo, yates, automóviles caros, todo registrado a nombre de testaferros o de familiares. Vale la pena detenerse en un detalle curioso. La policía de tránsito china. Un agente de tránsito en China jamás dejará pasar a un conductor a cambio de una propina, porque por apenas $100 de soborno, ese conductor puede terminar 9 años en prisión. Y si son 2 los agentes implicados, eso ya se considera una confabulación, con una pena de hasta 25 años. Los propios agentes le temen tanto al sistema, que si alguien intenta darles la mano, pueden literalmente apartarse, como si esa mano estuviera contaminada.
porque cualquiera podría sospechar que ahí se esconde un billete. En la sociedad china tradicional, la corrupción no mancha solo al individuo, mancha a todo su linaje. La principal fuente de información sobre corruptos son las denuncias ciudadanas. La propia Constitución de China reconoce el derecho de cualquier persona a denunciar ante las autoridades violaciones de la ley o abusos de poder por parte de funcionarios públicos. En promedio, entre el 60 y el 70% de las investigaciones anticorrupción del país comienzan precisamente con una denuncia, y cada año los órganos de control del partido reciben alrededor de 3 millones de comunicaciones de este tipo. Otro método, igual de simple, es vigilar las redes sociales de los funcionarios, de sus esposas y de sus hijos. Si alguien aparece en una foto con un reloj carísimo, o relajándose en la zona VIP de un club exclusivo, más le vale tener lista una explicación clara sobre el origen de ese dinero. Las denuncias ciudadanas y cualquier material comprometedor se revisan de inmediato, y el castigo no recae solo sobre el corrupto, alcanza a toda la familia, hasta a los parientes más lejanos, con confiscación de bienes, expulsión del partido y despido del trabajo. Para dimensionar el alcance de esta campaña basta con un par de cifras. Desde que Xi Jinping llegó al poder, en 2012, el número de funcionarios sancionados por delitos de corrupción ha superado los 4 millones. Si se tiene en cuenta que el Partido Comunista de China tiene alrededor de 90 millones de miembros, la magnitud del fenómeno resulta verdaderamente impresionante. Y aquí queda la pregunta incómoda que nadie en China formula en voz alta, pero que flota sobre todo este sistema. ¿Qué es más temible? ¿Un país que no logra vencer la corrupción, o un país que la reprime con tanta fuerza que sus propios funcionarios terminan temiendo hasta su propia sombra?